Paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy, quien es Jimena Silva, psicóloga de la Universidad Católica del Norte, magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, doctora en antropología sociocultural de la Universidad de Tarapacá, Universidad Católica del Norte, docente investigadora de posgrado de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, e investigadora de la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jimena para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, les doy la bienvenida a todas y todos de los distintos lugares donde se están conectando. Mi nombre es Jimena Silva y le pediría a Valentina que por favor me dé permiso para poder subir las láminas de apoyo que tengo para el día de hoy y ordenarnos un poco. Les pido que interrumpan la exposición con sus preguntas, levanten sus manos, den todas sus opiniones, porque se trata de una exposición interactiva, si es que ustedes lo quieren, y responderé todas las preguntas que yo alcance a responder en esta hora que tenemos de conversación. Lo ideal es que sea una conversación, pero igual me interesa a mí darles el primer empuje, digamos, provocativo para esta conversación que es compleja, ¿no es cierto? Que es la construcción de la masculinidad. Ya tiene permiso, profe, para poder compartir. Está como coanfitriona. Ya, muy bien. Aquí en mi pantalla me parece que no, pero bueno, vamos a ver. Mm, ahí, listo. Imagino que todas y todos pueden ver. Sí, se ve claramente la presentación, profe. Muy bien. Eh, Miren, a mí me encanta trabajar con imágenes porque tengo todo este bagaje de la antropología que me provoca, ¿no es cierto?, poner en juego lo simbólico de las imágenes, de las fotografías, del cine, del audiovisual, y que nos ayudan mucho más, ¿no es cierto?, que leer muchos papers, analizar una imagen, un cuadro, una música, para entender la cultura, ya que son productos culturales. Me gustaría que pudiéramos analizar de qué se trata esto, que es una figura que está sacada de un cuadro de Siqueiros, mexicano, a propósito, ¿no? Porque además me da la impresión, esta expresión de esta persona, me da la impresión, ¿no es cierto?, que está emergiendo del fondo de la tierra, ¿no? Quienes quieran, levanten la manito y lanzamos la bolita. Bueno, me gustaría comentarles yo entonces que lo que me impresiona de esto es que justo nosotros estamos en un país, Chile, un país que es profundamente minero y que eh, su mayor riqueza, digamos, proviene de la extracción del cobre y todo lo que significa esto en términos laborales, relacionales, culturales, etcétera, para representar nuestra productividad cultural. Y entonces, la figura masculina que se construye en Chile respecto de la minería, por ejemplo, es de ese estilo, ¿no? O sea, el hombre que sobrevive en el fondo de la mina y que ¿se acuerdan de esos 33 mineros que se quedaron atrapados durante muchos, pero muchos, muchos días y que luego salen
todos vivos, y entonces exacerbó muchísimo la imagen de la resistencia, de la valentía, de la fortaleza masculina corporal principalmente. Entonces, eh, esa es una construcción muy latinoamericana, el empuje a la resistencia y al sacrificio, por otra parte. Entonces, la masculinidad y la feminidad, por otro lado, se construyen en ese diálogo tenso, en ese diálogo tenso. Entonces, eh, vamos a ver, muchas personas se preguntan por qué, ¿no es cierto?, si la masculinidad es un tema de hombres, ¿no es cierto?, y los temas que se tratan ahí adentro, ¿por qué entonces lo está haciendo este curso una mujer? ¿O por qué las mujeres son las que estudian la masculinidad, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es que precisamente es el feminismo y en los años 40, 50, que hace esta producción tan grande de análisis y teorías acerca de las relaciones tensas entre las mujeres y los hombres, y con las grandes investigadoras europeas, norteamericanas, latinoamericanas, ¿no? Que se dan cuenta de que allí al interior hay una matriz, ¿no es cierto? Hay una matriz cultural y es una construcción de discursos y mandatos, y que estos tenían que ver con qué sexo había sido nombrado al nacer, si con el sexo femenino o el sexo masculino. Y todos estos estudios desde los años 40, 50, 60 y con mucho más auge, finales de los 60, los 70, ¿no es cierto? Surgen los estudios de género desde los núcleos académicos del feminismo, y empiezan, ¿no es cierto?, a emerger los denominados men's studios, ¿no? Que están en auge, ¿no es cierto?, en la década de los 80 en América Latina, porque claro, nos demoramos un buen poco, ¿no es cierto?, en llegar hasta acá con los estudios, y hasta que los procesos de transformación penetren en las relaciones y en las prácticas culturales, nos demoramos todavía más, pero tuvimos muchas dictaduras en América Latina. Ahora estamos en los 50 años de la dictadura de Chile, que se está conmemorando, ¿no es cierto?, toda esta barbarie, y tenemos que ver que eso produjo un retroceso en América Latina, en muchos países, de las relaciones de género, los estudios de género, la búsqueda de equidad laboral, la búsqueda de equidad salarial, la búsqueda de equidad en las relaciones de poder y políticas, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en esta primera parte es que los estudios de masculinidad surgen desde el núcleo de las investigadoras feministas, que quieren conocer y comprender cómo es que se producen estas relaciones de poder, y cómo es que perviven y se retroalimentan, y que emergen, surgen, bajan con el paso del tiempo y los cambios culturales, pero que sin embargo pervive hasta el día de hoy esta tensa pirámide hegemónica de la masculinidad. Entonces, por otra parte, estudiar a los hombres como hombres fue un planteamiento académico y político, ¿no? Por otra parte, ¿no es cierto? Porque ya saben, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los movimientos de personas de la diversidad sexual, ¿no?, que exigían derechos y exigían el fin de las violencias y las representaciones en distintos ámbitos de la acción, ¿no es cierto?, era consistente con dejar de verlos como una representación de la humanidad, que estaban exigiendo, ¿no es cierto?, estos movimientos, que el hombre como concepto, constructo de universalidad, no representaba ese tipo de hombre, no representaba toda la humanidad, porque había muchos tipos de hombres, otros tipos de mujeres, que donde estaba la humanidad habían hombres y mujeres, y entre las mujeres muchos tipos de mujeres, y entre los hombres muchos tipos de hombres.
Entonces, hacer visible el género, ¿no es cierto?, que son estas distinciones, para los hombres, considerando que son producto y productores de género. Somos nosotras las mujeres producto y productoras de género, a través de la historia y de las relaciones cotidianas con las mujeres. Los hombres producen género en las relaciones cotidianas con las mujeres. Entonces, por eso puse esta imagen igual, que esta imagen es la esposa, la pareja de Einstein, ¿no? Que ella se movía en un mundo de hombres científicos, los cuales nunca reconocieron toda la contribución que ella le realizó a Einstein con sus estudios, pero sin embargo se movía allí alrededor y siempre tuvo que estar, ¿no es cierto?, mezclada allí y sin poder ser reconocida ni en los artículos, ni tampoco en los descubrimientos con él. Entonces, esto pasa en todos los niveles. Entonces, por eso es importante que en el contraste, o sea, ¿qué es ser hombre? Con la pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿No es cierto? Pudiéramos ver que un hombre no se construye en vínculo con otro hombre, sino se construye en vínculo con la otredad, que son las mujeres. El no ser mujer, no ser un niño, no ser tratado como un niño, ¿no? Y ser reconocido por los otros pares, pero también reconocido por las mujeres. Entonces, es súper importante el contraste. Por eso que, digamos, este curso bueno, está pensado, ¿no es cierto?, para hacer un debate y hacer un constructo, ¿no es cierto?, acerca de cómo es que se van comprendiendo estas construcciones, cómo se construye. Entonces, para el estudio he elegido unos cuantos puntos nomás, unos ejes temáticos en el estudio de los hombres. En América Latina, principalmente las académicas y académicos que han abordado el estudio de los hombres se enfoca el análisis en 4 ejes temáticos. La paternidad, que es súper importante, o sea, el hecho de ser padre confirma la hegemonía de la heterosexualidad, por una parte, sus prácticas y las representaciones que esto significa, es decir, tengo una familia, tengo que ser proveedor y además tengo hijos, o sea, he penetrado a una mujer y la he dado, digamos, he plantado mi semilla allí para ser padre. Los ámbitos de la homosociabilidad masculina, que es como la foto que puse ahí abajo, es decir, los hombres se construyen fortaleciéndose a sí mismos, consigo mismos, en la cofradía, en la grupalidad, ¿no? Y entonces esta grupalidad refuerza y me confirma quién soy. Es como cuando nosotras, las mujeres, también nos juntamos, ¿no es cierto? Nos refuerza quiénes somos y nos da seguridad de estar en esos grupos, ¿no? Y por otra parte, la salud reproductiva y la salud la salud reproductiva y la sexualidad masculina, que es lo que acabo de decir, que se confirma la hombría y la virilidad conquistando a otras mujeres y poniéndolo en público. También eso lo vamos a ver en algún punto, que eso se ha vuelto un punto muy conflictivo en los últimos tiempos con el recrudecimiento de la violencia, ¿no es cierto?, que es las mujeres avanzamos, las mujeres nos vamos independizando y los hombres se sienten puestos en cuestión, excluidos de la toma de decisiones o del control y se empiezan a exacerbar estas formas de relaciones tensas y violentas porque justamente se van filtrando estas fronteras sexuales, ¿no? Porque las mujeres traspasan las fronteras sexuales, van donde estaban destinadas al mundo de lo privado, pero ellas sobrepasan estas fronteras y van al mundo público, y van a trabajar, y van a la política, y van a las jefaturas, que se supone eran ámbitos exclusivamente masculinos. Por ejemplo, aquí van a la minería, cuando eran terrenos, territorios absolutamente masculinos. Y entonces estas formas de traspasar estas fronteras sexuales, ¿no es cierto?, o la masculinidad que se expresa en la homosexualidad, por ejemplo, el
ser un hombre de la diversidad sexual, por ejemplo. Estos ejes temáticos o de análisis han tenido como objeto de estudio la construcción de masculinidades en distintos contextos sociales, regiones, clases sociales y grupos étnicos, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo hemos ido viendo que estos artículos, libros de estudio, los primeros artículos y los primeros libros y estudios, todos han sido publicados por mujeres, mujeres mexicanas, mujeres peruanas, mujeres bolivianas, mujeres chilenas, pocas de mujeres chilenas, pero sí abierta a la democracia, empezó Flaxo, por ejemplo, Flaxo Chile, empezó a publicar muchísimos de los estudios de género con masculinidades, ¿no? Con el grupo, el equipo de Olavarría y de la Teresa Valdés, que han hecho un núcleo de estudios de masculinidades aquí en Chile. Y luego se suman, ¿no es cierto?, las argentinas, etc. Y Brasil, por supuesto, nunca se queda atrás. Brasil siempre ha tenido muchos investigadores, grupos, equipos grandes de investigadores. Entonces, ¿por qué estudiar las masculinidades en el mundo? ¿No? El trabajo con hombres, ¿no es cierto? Vamos viendo, y los estudios sobre los hombres de América Latina surgen como respuesta a un movimiento social, como les estaba comentando recién, ¿no? Y un movimiento social de mujeres en el mundo por la equidad de género, ¿no? En el que participan algunos hombres cuestionando sus posiciones de privilegio, porque no podríamos haber hecho estos estudios sin los hombres. Siempre el feminismo ha tenido que interlocutar con los hombres para poder hacer los análisis de las relaciones de poder, ¿no? Cuestionando sus posiciones de privilegio y los costos en sus relaciones sociales con las mujeres. ¿A qué se refiere con costos? ¿No es cierto? Ana Muchastegui señala que los costos tienen que ver con las violencias, ¿no es cierto? Tiene que ver con los femicidios, tiene que ver con los divorcios, tiene que ver con los gastos que una sociedad incurre cuando existen altos niveles de violencia en sus regiones. Por ejemplo, los altos gastos de la policía, de investigaciones, de los hospitales, de la salud pública en general, en medicamentos para la depresión, en consultorios, en horas de profesionales, etc. O sea, hay un gran conglomerado que se mueve cuando las relaciones de género andan mal y producen conflictos que llevan a la violencia extrema, ¿no? Así también los estudios sobre hombres y masculinidades son producto de políticas internacionales. Sabemos que los organismos internacionales están preocupados por la violencia sexual, por la violencia que resulta en muerte de personas, por la salud reproductiva, por la participación y compromiso de ambas personas en la salud reproductiva, en la crianza de los hijos, en el cuidado doméstico, que habitualmente sabemos que en América Latina están muy marcados los lugares que ocupan hombres y mujeres, y las mujeres están destinadas habitualmente al cuidado y a la reproducción de la vida doméstica, ¿no es cierto? A pesar de que trabaje, a pesar de que tenga un doctorado, lo que sea, tiene que estar responsable de todas maneras de lo que pasa en la casa y con los hijos, etcétera, y los hombres están destinados, ¿no es cierto?, por la cultura a proveer, ¿no es cierto?, a proveer el dinero, la seguridad, etcétera. O sea, son lugares muy marcados. Y ha sido muy duro, muy difícil lograr ir transformando estos lugares, porque podemos avanzar muchísimo, porque hemos avanzado muchísimo, muchísimo en las relaciones de género en los países nuestros, de América Latina, pero sin embargo aún nos queda mucho trabajo, estamos muy atrasados respecto de, por ejemplo, países europeos antiguos que han disminuido muchísimo las violencias, y que en los trabajos hay salarios equitativos, que los trabajos hacen concursos equitativos, que el trabajo de las mujeres y de los hombres está prestigiado del mismo modo, etcétera, ¿no? En América Latina eso no ocurre, ¿no? Entonces, así también los estudios sobre hombres son producto de políticas internacionales.
¿no? Y como también de financiamientos para realizar programas y estudios y además talleres de deconstrucción en Argentina, por ejemplo, en el curso que vayamos a dar más adelante, en septiembre, o sea, más adelante de septiembre, vamos a ver varios documentales, ¿no? Porque hay una serie de documentales que muestran las prácticas y los programas con que se educa a mujeres y hombres y que educan principalmente, se reeduca, el hombre se reeduca para ser hombre y empieza a cuestionarse un poco su lugar en la pareja, su lugar en el trabajo, la forma en que trata a sus hermanas, la forma en que exige en su casa el trato específico, especialmente cuando se trata de la distribución de los lugares, ¿no? Por ejemplo, la cocina es como si fuera un reducto de las mujeres donde tenemos que lavar platos, cocinar, transformar la comida para que todo el mundo coma y ellos esperan sentados porque ellos han ido a trabajar. Entonces, el punto es que todo esto está siendo deconstruido. Álvaro, dale Álvaro. Valentina, Álvaro quiere... Sí, ahí eh, le autorizo para que pudiera desmutearse. ya, exacto. Sí, es Vamos, que Álvaro. yo creo que en el proceso de reeducación que usted habla, ¿Mm? creo que también debería ir a un proceso de reeducación a nuestras generaciones, pero también a las generaciones más antiguas, tanto hombres Claro. como mujeres, porque yo tengo, por mi vivencia, de que cuando chico yo también me gustaba la cocina, pero yo tenía Ajá, una tía que decía, no, si eso es para niñas. O exacto. sea, también habla de que las mismas mujeres te estereotipaban Mm, en el tema de que qué era para mujer y qué era para hombre. En mi exacto. caso, yo fui criado con puras, tenía puras primas, éramos muy pocos varones, pero Mm, ya te tenían marcado qué cosas podía hacer las mismas mujeres, decían, qué cosas tenía que hacer el hombre y qué cosas no tenía que hacer. Y el dime una tema que cosa, dijo, ¿Mm? pero cuando tú me dices si estuviste criado por puras mujeres, esas mujeres, ¿por quién fueron criadas? También ¿Quiénes por mujeres, po. por mujeres? Pero ellas, ¿dónde se sitúan en su existencia, digamos? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con su existencia? Porque uno se cría en la casa, pero la casa está situada en un lugar, en un contexto igual, ¿no es cierto? Ah, no, pues obviamente de este del constructo social que existe. Sí, sí, Claro, puedo entender eso, pero también entiendo de que esto tiene que ser transversal para todos. A eso es lo claro, que voy. exactamente. Y Que tienes toda no la razón, puede porque... ser enfocada, por Ajá, ejemplo, dale, dale, Álvaro. usted decía del tema de los grupos, de que las mujeres tenían como grupos a donde desarrollarse con otras Ajá. mujeres, sentirse incluidas y todo. Pero yo siento que los hombres actualmente y anteriormente no tienen esos grupos. Por ejemplo, uno en un grupo de hombres siempre se siente como ser el machito para ser validado. Nunca uno puede expresar sus emociones o sentimientos, ¿Qué porque pasa cuando es haces eso? te sienten menos hombre, po, o te interpretan de que por toda esta creencia racional que Mm, existe. Creo que claro, en eso la mujer tiene algo a favor, que ellas la van a aceptar como con sus emociones. Pero por ah, lo mismo, esta deconstrucción tiene que ser a nivel social y cultural, y transversalmente, tanto a transversal, mujeres. la estructura tiene que ir cambiando, exactamente. Exactamente. Igual Ajá. esas eran las cosas que yo de cierta manera iba viendo. Eh, bueno, aquí dicen que no siempre se aceptan las emociones de la mujer. No sé, yo siento que es más aceptable que el hombre, creo yo. Más en porque los hombres supuestamente no pueden llorar. Siempre desde chico hoy los hombres no lloran. O es niñita porque llora. Claro. Vamos a darle la palabra, Álvaro, a Maximiliano. ¿Qué te parece? Maximiliano. Y después Vanessa y después Iris. Después Hola, Macarena. hola, buenas Hola, noches. Maximiliano. Gracias por la instancia. Estaba escribiendo la respuesta porque soy muy despistado, que quería pasar ese dato. Creo que la construcción de las masculinidades, me da mucho gusto leer este curso. Yo también soy psicólogo. Estudié en la UAC, en la Academia de Humanismo Cristiano. Tuvimos un ramo de feminismo en el cual nos hablaron de feminismo de tercera ola y la construcción de nuevas masculinidades, el cual
Me gustó mucho precisamente por lo que está señalando el colega u hombre que está ahí, que lo felicito también por estar, porque creo que nosotros como hombres, precisamente esto se estudia por mujeres, que es una pugna que yo también tenía al principio del curso, y decía, ¿por qué lo está dando una mujer? Y obviamente lo está haciendo porque nosotros como hombres no nos cuestionamos este tipo de cosas. Y no pasa por azar tampoco. La construcción hegemónica de lo que es ser hombre también viene con esto de decir, eres fuerte, eres hipersexualizado, y bajo esa lógica el hombre va aprendiendo también, y algo que me pasa mucho en la clínica, es que el hombre no puede evitar el dolor o no sabe cómo evitarlo, que es precisamente lo que decía el compañero acá de, son más aceptadas las emociones de las mujeres, no precisamente, pero sí tienen mayores habilidades comunicativas porque nosotros evitamos, ¿no es cierto?, evitar el dolor, porque cuando nos preguntan qué nos pasa, nada, estoy bien, no me pasa nada. Entonces, Claro. desde ahí entendemos que la única emoción que tenemos es la sexualidad o la irritabilidad, pero ninguna otra. Entonces, creo que es muy atingente, sobre todo el poder visualizar las nuevas masculinidades, no solamente por un tema de un tema de una necesidad social, sino también por un tema de salud mental. Hay una alta ideación suicida, por ejemplo, en hombres, precisamente porque hay una incapacidad de evitar el dolor. Y justamente las nuevas masculinidades permiten poder, ¿no es cierto?, decir, a ver, parece que el hombre sí puede ser sensible y que esta figura de ser fuerte e hipersexualizado pareciera ser un imposible, ¿no es cierto? Entonces, nada, quería eso, hacer mi apreciación, compartirla. Te doy las gracias a ti, a todos los hombres que están acá, porque bacán que nos estemos haciendo cargo. Y eso, muchas gracias. Chao. Gracias. Vanessa, Vanessa Sánchez. Sí, ¿me escucho? Sí, ahora sí. Ya. Hola, hola Jimena, un gusto. Mira, es súper grato poder en el fondo abrir un foco de discusión que tenga que ver con las masculinidades y también con el género en general, porque, mira, me ha tocado un poco, quiero compartir una síntesis de mi experiencia plasmándolo en una pregunta, ¿ya? Que efectivamente, como tú señalabas, de dónde surge, cómo una mujer o un matriarcado se genera y se desarrolla en un entorno específico. Me ha tocado palpar tanto masculinidades como feminidades en distintos estratos sociales y se vive y se palpa de formas muy diferentes, se validan cosas muy distintas. Pero yo creo que hoy día, por sobre todo, el hecho de que se esté socializando, yo creo que ahí está el fuerte, naturalizando, informando, hablando, haciendo común el hecho de que no solo las mujeres tienen un estereotipo que tienen que mantenerlo marcado, sino que hay conductas que no tienen género, tienen que ser y tienen que ver con la expresión del ser humano. Entonces, ¿a dónde apunto yo? Efectivamente, los compañeros acá señalaban que es grato ver varones en esta área, pero me ha tocado ver que de repente se plasma un sesgo, incluso desde quien está recibiendo, por ejemplo, una atención, una clínica o un servicio en algún programa en salud, en torno a esto mismo de la identidad de género. Las personas que están trabajando con género hoy día son personas que están súper especializadas y se van capacitando constantemente. Y yo me he dado cuenta que el foco principal tiene que ver con empezar a difundir, naturalizar, no estigmatizar y también un poco promover, ya promover el hecho de que no hay una rigidez en torno a las conductas, sino que además eso tiene que ver con la estabilidad de la salud mental de cada uno. ¿Por Así qué es, te privas, si eres un varón, te privas de expresar tus emociones? claro. Eso, ¿qué te ha conllevado? Yo he hecho hartos procesos terapéuticos bastante extensos en condiciones bien hostiles, en particular en la Legua Emergencia en Santiago, donde me ha tocado vivenciar cómo esto de las masculinidades tiene que posicionarse por un tema de trayectoria histórica. La mujer Claro. no es la que va a generar la protección, sino que es el hombre. La mujer sí, se acopla y hay como un empoderamiento en torno a su rol. Entonces, ¿cómo desde esa distancia de clases, de repente, que, pucha, no me gusta hacer esta distinción, pero yo la he visto y la he palpado? ¿Cómo es Pero posible que... podemos mirar, Vanessa, podemos mirar eso que tú estás viendo, lo podemos ver en una estructura mayor que los seres humanos.
porque los seres humanos estamos parados en un contexto. Ese contexto estaba previo a que nosotros naciéramos. Era un contexto de relaciones relacionales que ya iba construyendo una piramidalidad en las relaciones. Recuerda el pasado histórico, ¿no es cierto? La prehistoria, después el medioevo, las guerras, hasta la modernidad hasta llegar a lo que estamos ahora, que es una modernidad tardía, ¿no es cierto? Aquí, por lo menos en América Latina, donde la piramidalidad está dominada y liderada por lo masculino, pero lo masculino no necesariamente como lo masculino en un hombre encarnado, sino Exacto, sí, también son las formas de relaciones piramidales y autoritarias y jerárquicas, porque como tú decías, puede ser una mujer, una matriarca, que opera de la misma manera que puede operar un hombre porque está en las relaciones de poder con un poder X sobre los demás. Entonces, el punto clave es la forma en que está organizado la circulación del poder. Si el poder está en forma triangular, es decir, de arriba hacia abajo, pero siempre tú sabes que los de abajo igual ejercen poder hacia arriba, sí, pero lo ideal es una relación sistémica del poder, que circule, que se vaya renovando, que se vaya oxigenando, de manera que se prueben distintas maneras de ejercicio de dominio de poder, no el poder sobre los otros, sino el poder con los otros. Entonces, puedes encontrar en la legua, por ejemplo, las ollas comunes. Las ollas comunes sí. son lideradas por las mujeres y son las mujeres las que definen el tema de la alimentación. Y ahí hay mucho poder, pero como los hombres son tan violentos y tienen tanta dominio por la fuerza, entonces hay como ¿cómo se llama?, enmascaramiento de estas relaciones de poder entre las mujeres para evitar justamente esta emergencia de la violencia agresiva, digamos, ¿no? Sí, justamente, yo ahí lo he visto un poco en que este ejercicio del poder, ¿cierto? Marca y trasciende para generar una diferencia. Como decías tú, ¿quién Claro, mantiene el poder? ¿Quién es el que la lleva, como dicen los chiquillos? claro. Vanessa, ¿qué te parece si le damos paso a Iris? Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión. Iris, ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? sí, claro. Bien. Oye, primero saludar la instancia de un tema sumamente interesante. Soy de Chile, soy de formación académica, historiadora, y Ya, me interesa fantástico. muchísimo esto de un poco hacer arqueología de lo que significa ser hombre o mujer, Ujú, ya porque este no es hoy día está como más estudiado, más analizado, claro. y podemos tener como muchos presupuestos o tesis Mm, respecto de aquello. A mí me encanta porque así como Simone de Beauvoir en la época contemporánea, ¿no es cierto?, con su magistral libro que no se nace mujer, sino se mm. llega a ser. No El nos hemos segundo sexo. preguntado, sí, claro, pero tampoco hemos contrario sensu, preguntándonos a nosotros, ¿se nace hombre o cómo se llega a ser hombre? Ujú, En mi caso particular no quiero elaborar hipótesis, sino solo cuestionamientos que a mí claro. de niña me han asistido. Yo Mm, siempre tuve una relación con mi padre muy cercana. Siento que él marcó mi vida y he llegado a declarar que soy mujer por antonomasia mi madre. Como que hay ciertas cuestiones que a uno le golpean en la piel. No, uno se resiste desde la piel a hacer ciertas cosas. ujú, eh, Después, con los años, he ido logrando entender por qué. ¿Por qué las mujeres asumen ciertos roles históricos y los hombres ciertos otros? mm, Y en ese debate me siento una mujer de transición, porque yo no asumí ningún rol. ujú, Yo asumí no un rol histórico, digamos, asumí un rol familiar de un claro. hombre que ordenaba la vida cotidiana. Todos tienen que lavar la loza, todos tienen que hacer tal y tal cosa. Iba feliz por la vida, sí, pues. Hasta que Claro. salí, por ejemplo, al mundo intelectual. Me tocó estudiar carreras muy masculinizadas Sí, pues. y ejercer roles sociales muy masculinizados. He sido dirigente sindical, soy historiadora, profesora de historia, estudié derecho y todo para mí ha sido
un estudio arqueológico de por qué me cuesta tanto Claro, y tú puedes ver, llegar Iris, a que ahí mismo intelectualidad. en la academia tú puedes ver cómo están organizados los roles. Recién hace muy poco tenemos mujeres rectoras, pero pasaron más de ciento y tantos años antes de que hubiesen mujeres rectoras en las universidades. Y Correcto. aún son Donde muy pocas. sí, disculpa Jimena, yo he sido muy criticada porque es que tú no entiendes a las mujeres, es que tú no tienes solidaridad de género. Yo decía, "Pues perdón, el hecho de que tú tengas un problema con tu pareja, con tu padre, con tu hermano, no por el hecho de que yo sea mujer tengo que ser solidaria contigo. Lo que yo tengo que hacer es un análisis de tu conducta. Y si tu conducta a mí, dentro de lo que yo he estudiado desde el humanismo, el marxismo, la historicidad, el derecho, no voy a tomar partido contigo desde el hecho de ser mujer. Voy a tomar partido contigo desde el hecho de la justicia, desde la naturaleza. Y ahí me vuelvo a esta arqueología que tú planteas. ¿Qué es la masculinidad? Mm. ¿Qué Iris, es? Y para mí ha sido una pregunta enorme. ¿Qué es la ah, masculinidad? Los hombres en mi vida no han sido nunca mis enemigos. mm, De hecho, el feminismo nunca ha sido fuerte, tampoco mi lucha primogénea. Mi lucha claro, primogénea ha sido la igualdad de derechos laborales. Yo he sido ajá, más dirigente sindical que claro, feminista. has tenido mucha suerte. Bueno, fantástico, y vamos a ir desarrollando los contenidos y vamos a ir tratando de responder tus inquietudes. ¿Qué te parece? Macarena, Macarena Darras. ¿Se escucha? Sí, Hola, muy agradecida de estar acá. eh, y primero quiero darle las gracias porque yo fui su estudiante de psicología en no la, digas en la universidad. que... Fui formada con sus ramos y le quiero agradecer porque fue una de las profesoras pioneras para mí, para el estudio de género. Así que muy, muy agradecida. Eso quería decir primero que Ay, nada. muchas Y tengo gracias, muchos Macarena. buenos recuerdos. Qué bueno que te... Muchos buenos recuerdos de sus clases. Gracias, gracias. Muchas gracias por eso. En este momento soy encargada de convivencia de una escuela y Ah, qué la verdad es maravilla. que Sí. hemos podido trabajar el género con los más chiquititos y también plantear que tuve la oportunidad de participar en una jornada que hizo la escuela La Tribu respecto Ah, a la actualización en sexualidad de las mujeres. ajá, Y hubo fantástico. un psiquiatra que era hombre, por lo demás era varón, que Ah, habló de un tema que ni siquiera yo como mujer me había planteado nunca. ah, Nos dio un caso de una TENS que estuvo con COVID ujú, y estaba teniendo algunos síntomas cuando volvió de, de su licencia ya, y lo asociaron a un tema emocional, a que estaba con una ansiedad luego de haber tenido COVID y pasó por varios médicos, hasta que un médico le dijo que estaba con el síndrome del COVID prolongado, me parece que así se llama. mm, Y nos habló de que existe una serie de enfermedades que se dan solo en mujeres, pero casi siempre se le asocia que tienen algún problema socioemocional y no una enfermedad. claro. Entonces Hay siempre busco unas, primero ahí. claro, Mm, claro, y se le asocia claro. que una mujer cuando tiene alguna dificultad puede ser por ansiedad y todos esa Depresión, vez dijimos que claro. seguramente tenía ansiedad y no era un síndrome de COVID prolongado, Síndrome, claro. era un Bueno, tema médico. eso es muy, muy, muy típico en todo lo que es académico, ¿no? Muy típico. Sí, Hay más hombres sí. y todo. La verdad es que ni siquiera yo lo había problematizado y me di cuenta que yo misma muchas veces di la respuesta, no, debe tener ansiedad por haber tenido COVID y no Exacto. era Sí, eso. tenemos siempre esa, es que es parte del discurso cultural y lo tenemos tan incorporado, tan encarnado, que lo actuamos nomás, vamos actuando el género. O sea, es una cuestión que es bien interesante de mirar cómo actuamos el género, porque parece que uno hablara de la identidad, ¿no es cierto? Pero uno está actuando el género también, también junto con la identidad. Macarena, ¿qué te parece si le damos paso a Allen para Sí, por que... supuesto, sí. Muchas Gracias, gracias. Macarena. Un abrazo. Igual. Allen o Juan Felipe.
para que podamos, me gustaría escuchar todas sus opiniones primero para seguir avanzando en los temas. Juan Felipe, ¿estás todavía por ahí? ¿O Allen? Para que puedas decir lo que querías decir. Valentina, ¿le diste paso a Allen? No. Bueno, vamos a continuar. ¿No está Juan Felipe ni ahí está? ¿Habrá alguien? No, no. Bueno, entonces, habiendo recibido todos estos comentarios que justamente nos permiten avanzar sobre el quién soy yo, porque quién soy yo con respecto de la construcción de la feminidad y de la masculinidad, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que esta experiencia de construir se estructura sobre esta pregunta. Siempre hay un otro en el espejo al que tú le preguntas esto, ¿y quién es el que te responde del otro lado? Y eso los clínicos lo deben saber muy bien, los clínicos, los sociólogos, los historiadores, que del otro lado responde un otro que puede ser cualquiera de la sociedad, pero ¿quién es el otro válido? El otro que tiene que estar reconocido para decirte quién eres, ¿no es cierto? Es precisamente un proceso, ¿no es cierto?, que no pasa solamente por el reconocimiento de tu propia especificidad, de decir yo soy un hombre, pero si el que está al frente te dice, eres un tonto, eres un para nada, que tú no sabes jugar fútbol, entonces eres poco hombre, no sé qué, etcétera. El que te está reconociendo del otro lado te va desconfirmando y entonces, ¿qué va pasando con esa construcción del yo? Entonces, vas acumulando estas negaciones, estos borramientos, ¿no es cierto?, de estas relaciones estructurales que te iban a permitir construirte como sujeto, están empezando a ser negadas. O un otro que te dice eres débil, eres frágil, no eres valiente, eres miedoso, eres cobarde, o el castigo físico, ¿no? El castigo físico, que pasa lo mismo que con las mujeres, ¿no es cierto? Esto en los hombres y en las mujeres ocurre del mismo modo. Cuando vamos estructurándonos, lo único que ocurre diferente es que a las mujeres, como decía nuestro primer compañero que habló, la cultura les permite expresar sus emociones. Pueden llorar, pueden expresarse y no son cuestionadas por aquel llanto. En cambio, un hombre va a ser cuestionado porque lo van a encontrar débil o frágil, y entonces eso va a debilitar esta estructura en donde se está sosteniendo. Pero lo que quiero decir es que con el quién soy yo, todos estos elementos estructurantes y de la estructura, ¿no es cierto?, de la construcción de la masculinidad y de la feminidad, va siendo apuntalada por las personas significativas de la cultura, ¿no? Y que estos son discursos que se convierten en mandatos y que se convierten finalmente en acciones con las que tú vas cargando con una mochila de piedras, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tú no puedes salir porque tú eres mujer, o tú sí, ¿por qué no juegas fútbol si eres hombre, etcétera? O sea, toda una cantidad de discursos que te van construyendo. Pero a la vez tenemos que pensar que las personas que te dan esos discursos también estuvieron construidas por esos discursos. Entonces es algo mucho mayor que tiene que ver con las estructuras de la sociedad que han sido construidas por las mismas personas, ¿no? Las personas van construyendo y deconstruyendo, y los cambios se van dando precisamente allí. Entonces, ¿cómo se recrean? Porque hemos ido cambiando, ¿no es cierto? Hemos ido cambiando, ya las mujeres fuimos a la escuela en los años 40, 50, empezamos a ir a las escuelas, empezamos a leer, empezamos a participar en política. Los hombres tuvieron que cedernos algunos espacios, pero con muchas dificultades. Recuerden el derecho a voto nomás. Con eso ya tenemos harto para conversar. ¿Por qué los hombres no querían el derecho a voto, que las mujeres tuvieran derecho a voto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm?
Felipe, Juan Felipe, no, Candy, dale, Candy. Buenas tardes, los saludo desde México. Hola, qué bien. Bueno, por la pregunta que usted nos hace, considero que no teníamos derecho a elegir porque éramos consideradas como un objeto. El objeto, por tanto, no podía decidir, no tenía sentimientos, no tenía emociones. Y lo que decidiera, si es que podía decidir, estaba mal decidido, por decirlo de una manera. Claro, porque no teníamos suficiente capacidad intelectual, porque el intelecto está relacionado con la cultura, ¿no es cierto? Y la cultura era un dominio de los hombres. Nosotros teníamos la naturaleza. Nosotras somos naturaleza en esta división dicotómica, ¿no es cierto, Candy? Así es. Estamos representadas por la naturaleza y los hombres por la cultura. Entonces los hombres son los que van vestidos y nosotras vamos desnudas, más o menos. Podemos ver, ¿no es cierto?, en los cuadros antiguos, las mujeres muchas veces aparecen desnudas enteras y los hombres aparecen semivestidos, ¿no? O vestidos derechamente. Entonces nos van representando como con una debilidad moral. Entonces, con esta debilidad moral que Freud dice que apenas llegamos a ser humanas, ¿no es cierto?, ponen en manifiesto que hay una superioridad intelectual para la cual no estamos hechas para el dominio de la administración de la cultura o de la política, ¿no? Exacto, Entonces, como decidir, perdón, como que si al decidir o expresar nuestras emociones por el hecho de ser mujer, ya ajá, están ya mal, ¿no? O sea, como que no podemos ni hablar, o sea, mejor cállate porque eres mujer, ¿no? Entonces sí claro. se luchar por, dijéramos así, luchar para reconocer que sí pensamos y no por el hecho de ser bonita, no podemos pensar bien, ¿no? También podría decir. Exacto. Mira, y Porque además me hiciste recuerdo de un tema que tiene que ver con estos grandes pensadores, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, que decía que eran grandes pensadores, además em, autoridades respecto de las morales de las sociedades donde se ubicaban en su época, que tiene que ver con las mujeres deben estar en silencio en la iglesia. exacto. O las mujeres, otro pensador que decía mujeres son de las ideas cortas y los cabellos largos, o que no teníamos la moral suficiente como para administrar ni siquiera un poco de dinero, por lo tanto no teníamos derecho a ser administradoras ni de dinero, ni de herencia, ni de terrenos. Todo eso ha sido toda una lucha, ¿no? Exacto. Gracias, Eh, maestra. Gracias a ti, Candy. Le daré la palabra a Rafael y a Juan Felipe primero. Mira que se había perdido. ¿Dónde estaba Juan Felipe? ¿Te fuiste de la escena? Sí, hola. Mira, igual mi aporte era, o sea, mi pregunta era respecto a lo que estaban hablando anteriormente, no sé si podré hacerla. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que estamos como en una sociedad muy binaria, entre división de hombres y mujeres, pero en este espacio, como me surge, como hemos hablado solo de hombre y mujer, ¿qué pasa con las personas que somos no binarias dentro de esta discusión? ¿Cómo, desde qué arista la podríamos ver referente a esta discusión? Un poco. Mira, es muy interesante porque justamente el feminismo ha luchado durante siglos para encontrar los derechos de las personas de la disidencia sexual y de la diversidad, para encontrarle derechos y para poder conseguir derechos y apoyar los derechos de las personas que tengan acceso a las normas, a las leyes, a una construcción no binaria con todos sus derechos. Y en América Latina ha sido súper difícil, ¿no es cierto?, poder encontrar derechos y respuestas a las necesidades que las personas de la diversidad tienen. Por ejemplo, la salud sexual y reproductiva. En la salud sexual y reproductiva los médicos no están preparados. En la psicología muchas veces los psicólogos tampoco están preparados para atender personas con problemáticas de la diversidad sexual. Y así en casi todos los trabajos, etcétera, en la política, las sociedades conservadoras tienen una deuda enorme, ¿no? Y en principio las ciencias sociales, que
Aquí entonces hay estudios queer que son precisamente los que se dedican con profundidad dentro de los estudios de género, pero no dentro de los estudios de masculinidad nomás, sino dentro de los estudios de género y del feminismo y de sexualidades están los estudios queer, que ahí justamente es lo que se aborda en el otro curso, en el curso largo, ¿no? Donde se Ya. aborda la construcción de, oye, ¿y estas rayas de dónde salieron? Alguien está rayando la pantalla. Profe, eso lo puede bloquear mediante la barra que tiene Zoom en la parte superior, en los 3 puntos que dice más. Ahí ¿Ya? puede poner la opción deshabilitar anotación para otros. Ay, ¿dónde será eso? Ah, ya, ya, Y ahí no va a volver a pasar. ya. Rafael, Ahí está. Bueno, yo creo que la postergación del voto femenino tenía que ver también con una división sexual entre los roles de lo público y lo privado. claro, Entonces ahora se relegaba a la mujer como máximo a lo privado, a la administración de la casa, y por lo tanto también una fijación excesiva eh, con lo inmediato y sin tener la amplitud de mirada ajá, que se esperaría para alguien para elección, para los asuntos públicos. exacto, Y desde los sectores progresistas también. Eh, la izquierda pensaba que un voto femenino sería voto para los curas, para la derecha, que tenían gran arrastre en ese sector, claro, claro, claro. Tenían miedo de las mujeres, de la y que participación son política de las volubles mujeres, también, claro, y que claro, son volubles, exacto. eh, de que se pueden encantar por lo que brilla, por lo bonito que son los candidatos, Ujú. eh, más que por cuestiones de fondo. Sí, sí, sí. Mira, hay varias cosas que son súper interesantes para poner fuera a las mujeres de la escena de la administración. Por una parte, tenemos que ver que hay mucho temor, ¿no es cierto?, a las habilidades administrativas de las mujeres. Los hombres y las mujeres en el plano político han tenido siempre que luchar, las mujeres han tenido siempre que luchar para entrar en el mundo de los hombres en ciertos planos, porque como todos los ámbitos donde se han situado las mujeres, por ejemplo, la educación, la curación, la enfermería, todo lo que tiene que ver con cuidado, ¿no? Cuidado y educación y nutrición. Entonces, allí es donde son los reinos de las mujeres, donde muchos hombres como que no entraban. No sé si recuerdas que hay carreras como la matronería, donde no había mujeres, o sea, digo, donde no había hombres. En la educación parvularia, donde no había hombres, ¿no? Y en la ingeniería donde no había mujeres, la medicina tampoco, donde tampoco había mujeres. Entonces, esas carreras que tienen que ver con esta ruptura, ¿no es cierto?, de estos paradigmas que se cruzan, donde se supone como que fueran profesiones o saberes que están exclusivamente pensados para las mujeres o para los hombres. Esa cuestión hay que debatirla en profundidad, porque tiene mucho que ver con la producción de las ciencias y tiene que ver con la producción del arte, de la cultura en general, todos sus productos. Y la cultura en general produce la política. Y también ahí en la política, ¿no es cierto? Acuérdate que en Latinoamérica, no sé si en México o en Brasil también, están los puestos políticos para las mujeres, están por cuotas, como aquí en Chile, no lo sé, pero yo sé que las mujeres por una cuestión de educación igual como que evitaron en el pasado la participación en la competencia por la política, pero eso fueron algunas mujeres, solo algunas mujeres que lucharon para estar en estos puestos de decisión, porque era súper importante estar en los puestos de decisión para poder lograr derechos, ¿no? Y ahí van también los derechos para las personas de la diversidad sexual, porque hemos sido las mujeres las que hemos luchado también para apoyar a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, hay que analizar desde todos los ángulos esta cuestión que tú propones, Rafael, que tiene mucho que ver con la educación. O sea, que la base del núcleo es la educación, cómo están distribuidos los contenidos de las educaciones y qué contenidos tenemos para poder debatir
y transformar las sociedades, ¿no? ¿Qué te pareció eso, Rafael? ¿Te deja contento? Sí, también una última acotación de que el género tampoco es una cuestión que se dé de manera pura, que hablaban antes de qué pasa con el tema de lo no binario, Ajá, sino que siempre hay una composición y que el ideal sería desarrollar plenamente nuestros rasgos, nuestra conexión tanto con el lado femenino como masculino, para así ser claro, individuos íntegros y sin un estancamiento o una claro, reificación de ninguno de estos roles o exacto. tendencias. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, ¿de qué estamos hablando entonces? A partir de los planteamientos teóricos del feminismo y los estudios de género, se propone que los estudios sobre los hombres más bien deben analizar el proceso de construcción de las diferencias, ¿te fijas? Y las desigualdades, las inequidades sexuales entre hombres y mujeres y entre hombres entre sí, porque allí está la respuesta para la persona que preguntaba qué pasa con los no binarios. También están incluidos en los estudios las relaciones de los hombres entre sí, sean las relaciones de poder como sean las relaciones amorosas, afectivas, ¿no? Y esto tenemos que situarlo en tiempos históricos y espacios sociales, porque en los tiempos históricos vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se ha ido construyendo la dominación, ¿no es cierto? O sea, la distribución de la dominación, los gustos políticos, ahí tenemos a Pierre Bourdieu, por ejemplo, a Foucault, tenemos en los estudios de Kimmel, ¿no es cierto?, sobre las relaciones de poder, la misma Robert Connell, ¿no es cierto?, que fue primero nació hombre, pero ella se construyó mujer en el camino y entonces conoce muy bien la construcción de ambos géneros. Es muy interesante leer a Connell porque nos permite comprender en profundidad toda esta situación de los procesos de cómo te sitúas en el tiempo histórico y en el espacio social. Porque en el tiempo histórico hombres y mujeres hemos ocupado, en principio, en la prehistoria, lugares comunes. En las cavernas la cuestión era la sobrevivencia, sobrevivir el frío, sobrevivir los distintos climas, etcétera, y tener comida. En el medioevo, allí la lucha era por el territorio agrícola y la ganadería, y entonces ahí empiezan ya a notarse con mayor énfasis el tema de las relaciones de poder por la fuerza, que tiene que ver con el dominio de los metales, ¿no es cierto? El caballo y los metales fue una cuestión fundamental para el dominio de unas poblaciones sobre otras y la apropiación de territorios, y luego vienen las guerras, ¿no? En la modernidad, y las guerras tienen que ver también con el lugar de las ciencias, o sea, las ciencias, porque las guerras tienen mucho que ver con más apropiación y más apropiación de territorios, pero también de la materia prima de los territorios, ¿no? Porque ahora si tenemos esta guerra de Rusia con Ucrania, tiene que ver con la apropiación de la materia prima que hay en el fondo de los territorios. ¿Quién domina esas materias primas? Y entonces, ¿quiénes hacen las guerras al final? ¿Quiénes construyen la bomba atómica? Entonces hay que analizar todos esos lugares, que son los espacios sociales en los tiempos históricos, en el marco de las relaciones de poder que operan en el nivel estructural e internacional. Uy, estoy súper incómoda con este rayado. ¿Tendría que bajar las láminas para que se borre? No, de la próxima slide se debería ver normal, si no ahí le comento cómo borrarlo. No, mira. En la No, misma no. barra, profe, donde se habilitó la opción, ahí mismo está la opción de herramientas y ahí está la opción de una goma que aparece o borrador. Y ahí usted Uy. lo pone sobre la misma slide y se borrarían todos esos rayados. Ah, chupaya. Pero es que está en todos los slides, mira. Pero no veo tampoco. Ah, aplicaciones, dices tú. En Sí, aplicaciones. ahí le da la opción de poder borrar todos los Bueno, rayados. O porque si no no, van a ver. puedo dejar de Los chicos compartir y volver a compartir. sí, yo creo que voy a bajarle y voy a volver a compartirla Ya. mejor. Ya. Voy a salir, dejar de compartir.
Ya, ahí sí, y lo voy a volver a compartir, porque sí, es muy difícil que las personas puedan ver los contenidos si están rayados. Hay alguien que entró al grupo a puro hacer maldades. A veces también pasa por accidente cuando las personas van con el teléfono o algo así. De igual Claro. forma le recomiendo, profe, que vuelva a deshabilitar esa opción que yo le comenté antes en la barrera superior, en los 3 puntitos, que ponga deshabilitar anotación para otros, Le para que no puse vuelva a suceder. Sigue deshabilitado. Está deshabilitado, ya. Entonces, para poder situar esta discusión en un contexto teórico más amplio, ¿no es cierto? Con él propuso este esquema, ¿no es cierto?, para organizar la discusión teórica, que esto lo vamos a desarrollar bien en profundidad cuando hagamos el curso, ¿no es cierto? Primero, que las relaciones de poder de género están jerarquizadas, eso lo tenemos que saber, ¿no es cierto? Que está en todas las sociedades, está la pirámide que tiene que ver con la interseccionalidad, porque tiene que ver con las relaciones de género, tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con la pertenencia étnica. Ustedes saben que no es lo mismo ser una mujer negra, lesbiana, inmigrante, por ejemplo, en Chile. No es lo mismo que ser una mujer blanca, universitaria y heterosexual. Esta cuestión, la sociedad se va a encargar, ¿no es cierto?, de oprimir y castigar estas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, de eso hablamos cuando hay las relaciones de género están jerarquizadas. ¿Y en qué parte podemos ver esas relaciones de género jerarquizadas? En los aspectos sociales, ¿no es cierto?, en el trabajo, en las emociones, en las relaciones de poder, que decíamos que cuando están jerarquizadas las relaciones, entre hombres se maltratan, y entre mujeres nos maltratamos, y los hombres maltratan a las mujeres y las mujeres maltratan a los hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de relaciones de género, de poder y etcétera. Entonces la distribución de los recursos es inequitativa y entonces se precariza el trabajo, como señala la Silvia Federici, ¿no? Y se exacerba la enseñanza de la violencia en las relaciones sociales, como dice la Rita Segato. Entonces, el sistema que organiza la sociedad, ¿no es cierto? Y cómo se organizan las relaciones, esto que decíamos, el espacio social y las distribuciones, ¿no es cierto?, históricas, ¿no es cierto? En términos históricos hemos sabido que, como les decía, desde la prehistoria, ha habido una evolución hacia la subordinación del hombre respecto de la mujer y del hombre, entre hombres y mujeres. Es decir, ha habido una subordinación, porque no vamos a hablar solamente de la subordinación de las mujeres, porque los hombres también están subordinados, porque, por ejemplo, en trabajos como las minerías, los hombres están subordinados a otros hombres, y hay hombres que están contratados con unos enormes sueldos y hay otros que están subcontratados y que trabajan muchísimo y les pagan nada. Les pagan muy poco, no tienen seguridad social, no tienen garantías de riesgos, etcétera, de accidentes. Y también en las empresas, en las academias, en todos lados está jerarquizado el espacio, ¿no es cierto?, de trabajo. Entonces, la tensión que se produce entre masculinidades y feminidades, ¿no es cierto?, las feminidades se convierten en resistentes y los hombres se convierten en hegemónicos, ¿no es cierto? O sea, se afianzan entre ellos y las mujeres nos hacemos resistentes a esa violencia y sobrevivimos permanentemente. Y los hombres se hacen hegemónicos y intentan permanentemente hacer prevalecer sus maneras, sus estilos relacionales. Son una cultura, ¿no es cierto?, de mucha alianza y de homosociabilidad, es decir, el fútbol, el trabajo, la diversión, la cultura, la política, por ejemplo, que son espacios muy fuertemente masculinizados, va haciendo hombres más cómplices. Ahí se conforman los ideales masculinos, ¿no es cierto? Porque ¿cuáles son los ideales masculinos? Esos que dijimos, ¿no es cierto? Dijimos estos ideales de ser un hombre que es valiente, que
que va a sobrevivir, que es muy inteligente, que domina la escena, que es un líder, que es proveedor, etc. O sea, hay una cantidad de mandatos que los hombres van acuñando y que se han ido fortaleciendo a través de la historia. Por eso cuando las mujeres empiezan a salir a la escena pública, los hombres van enojándose cada vez más quieren controlar la escena pública y entonces hay como la manada, por ejemplo, hay casos como la manada o hay casos como el de Nabila Rifo, hay casos como el de Alto Hospicio, es decir, podemos nombrar muchos casos, porque en cada país hay casos como los de Ciudad Juárez, ¿no es cierto?, en México, que hay cientos y cientos y cientos de mujeres que cada año desaparecen y aparecen muertas después en cualquier lugar. Igual aquí ha sucedido en algunos lugares, ¿no es cierto? Entonces, en las masculinidades hegemónicas, lo que ocurre es que lo masculino domina a la feminidad, ¿no? Y hay mucha complicidad y hay un dividendo patriarcal. ¿Qué significa un dividendo patriarcal? Significa que traemos las huellas del patriarcado e intentamos imponerla, porque muchas veces uno va a encontrarse con una pareja que le dice, tú no sales, pues, si yo soy el que paga las cuentas. Tú no te vistes así, sácate esa ropa, porque no, eso yo no te lo... No, yo no te lo compré, tú te lo compraste por tu cuenta, entonces tú no te lo pones, o tú sales conmigo solamente, tú no puedes salir sola, etcétera, etcétera. Es decir, ese es como un poco el dividendo patriarcal. Yo aquí soy el jefe. Entonces, eso es como una práctica de dominio a través de estos rasgos culturales de la que se favorecen por la cultura. Si nosotros tenemos culturas como la mexicana, como la chilena, como la boliviana, la peruana, donde la dominación continúa siendo muy masculina, entonces más trabajo es para lograr la equidad, porque ¿en qué favorece la equidad? ¿Alguien quiere decirme para qué favorece la equidad? Si ustedes consideran que la equidad es el camino. ¿Alguien me quiere dar opiniones sobre eso? Maximiliano, dale. Pienso que la equidad no solamente nos sirve a nosotros como adultos que nos estamos formando en quizá de construir ciertas prácticas que habitamos desde siempre, desde que nacemos, desde que nos dicen juega a las Barbie, tú juegas a salvar el mundo y sé siempre fuerte. Claro. Creo que lo que nos pasó ahora, incluso con el rayado de la pantalla, tiene que ver con la equidad. Precisamente porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy papá luchón, vivo solo con mi crío, pero esta semana le toca con la mamá. Claro. Y puede ser que haya una mamá ahí detrás, o otro papá luchón ahí detrás, que esté queriendo comprender un saber, pero no está en la posición de privilegio de estar, ¿no es cierto?, con el último computador en su escritorio, sino que en realidad está dando una once al mismo tiempo que está tomando este seminario. Entonces, creo que la equidad facilita no solamente a poder tener una sociedad mejor, sino también a poder escucharnos desde una vereda más sensible, de poder decir que, ¿qué te pasa a ti con esto? ¿O cómo te sientes respecto a esto? Sin el Exacto. juicio de tener que dogmarlo o normalizarlo, sino que de entenderlo y hacer algo en torno a eso. Creo que la equidad es como la acción concreta de de todos los estudios de género que permiten poder comprender de una forma más liberadora esto. Ajá. Eso, creo que eso es aporte. Gracias. Maximiliano, perfecto. La palabra esa última palabra que usaste es fantástica, porque es liberador. ¿Por qué es liberador? Porque así como tú eres un papá luchón, hay miles de mujeres luchonas, ¿no es cierto?, que se han quedado solas con los hijos y que echan para adelante. Entonces, la idea es que haya luchas equitativas, porque entonces es aliviador, porque tú sabes que el sábado, el domingo siguiente vas a tener libre para ti porque está con tu madre. Y ella dirá el sábado y el otro domingo va a estar con el Maximiliano, entonces voy a estar aliviada ese fin de semana. Y entonces vamos compartiendo la crianza y vamos siendo cada vez más equitativos en términos de compromiso con la paternidad. Porque en general las leyes, por ejemplo, las normativas, por ser patriarcales,
atribuían a la mujer el cuidado. Y entonces, ¿por qué? Porque el hombre tenía que ir a trabajar. Como si el trabajo de las mujeres en el hogar, la transformación de lo crudo en lo cocido, por decirlo de algún modo, no fuera un trabajo. Si lavar la ropa no fuera un trabajo, o cocinar la comida, o tejer suéteres no fuera un trabajo, ¿no? Entonces, la idea es que todos los esfuerzos por la crianza y por el cuidado de nuestra tribu sea considerado un trabajo y reconocido como un trabajo. Caleb. Dale. Yo creo que la equidad de alguna forma crea las condiciones para poder alcanzar la igualdad. Ujú. Aunque soy un poco escéptico de ese término igualdad, porque es Mm. como una utopía. Nunca vamos Sí. a ser todos iguales, Además, no pero somos podemos, iguales. claro, pero podemos alcanzar cierta igualdad en derechos, Claro. oportunidades. Porque en Por eso eso consiste, hablamos de equidad, porque en la equidad, crear las claro, condiciones. exacto, la equidad, Caleb, es precisamente crear las condiciones de distribución de recursos, espacios sociales amplios, inclusión, reconocimiento, etcétera. Entonces, cuando hay un país que tiene brechas salariales tan grandes como las tiene Chile entre hombres y mujeres, allí tenemos un obstáculo enorme, ¿no es cierto?, donde no se logra ni siquiera un paso para alcanzar la equidad, y la igualdad es un poco imposible porque cada grupo, ¿no es cierto?, humano tiene necesidades diferentes. Entonces no podemos tener un plan de salud igual porque hombres y mujeres tenemos necesidades de salud diferentes. No podemos tener por ejemplo, igualdad en términos de reproducción, porque las mujeres y los hombres no tenemos las mismas necesidades, por ejemplo. Entonces, bueno, y así. Macarena. Y respecto a ese tema también, yo creo que hemos avanzado bastante en repartir las tareas en el hogar, por ejemplo, se habla de parentalidad positiva, parentalidad activa, pero también yo creo que de repente uno puede subir el nivel de la discusión y cuando ya está más equitativa la repartición de tareas, también hay un tema de lenguaje y Claro. y de carga mental, que tiene que ver, por ejemplo, con que si yo, por ejemplo, delego alguna tarea que tenga que ver con el cuidado de los hijos, de hacer el aseo, muchas veces hay mujeres que relatan que tienen que dejar las instrucciones para sus parejas, porque no encuentran las cosas, Es cierto. porque no saben las cosas que hace falta en la casa, entonces la carga mental se la termina llevando siempre la mujer. Sabe cómo pagar las cuentas, sabe dónde se paga, sabe las fallas que hay en la casa, cuándo va el jardinero, cuándo los niños tienen hora al médico, y la carga mental se mantiene, a pesar de que las tareas se repartan mejor. Y yo creo Así que es un es. tema súper importante, porque se hablaba, Claro. por ejemplo, si por ejemplo decía, si tú invitas a tu mujer a una cita, digamos, para romper un poco la rutina, pero ella Mm, tiene que ver con quién va a dejar los niños, tiene que ver la reservación, tiene que ver un montón de cosas, no le estás dando un regalo, le estás dando un trabajo. claro. Y cuando se trata también de quién va a ir a un congreso y son dos, con dos hijos, ¿quién va al congreso? Ujú, exacto. Francisco, gracias Maca. Ya, gracias. Francisco, acerca de la equidad. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Hola Jimena, muchas gracias por este espacio. Primero que todo, yo soy del área de la geografía, ¿ya? ¡Wow! Trabajo, Fantástico. trabajo en una fundación, la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Eh, y quería aportar en este tema de la equidad, ¿cierto? Que hoy en día está haciendo mucho ruido, que es la pobreza del tiempo. Eh, Exacto. y es cuando nosotros y nosotras reconozcamos la cantidad de tiempo, ¿cierto?, que le dedican hombres y mujeres a su vida diaria, y es reconocer esa equidad o tratar de
mantener una equidad de tiempo en tanto lo que decían recién los chicos que hablaron antes que yo, ¿cierto? Maximiliano hablaba de la distribución del tiempo, sí. Exacto, en donde la mujer, ¿cierto?, tiene mayor cantidad de tiempo trabajando y en estas cosas que supuestamente, bueno, el tiempo en el cual debería gestarse un tiempo para uno mismo, lo dedican para otros. El hombre no, de hecho es muy cuático. Hay un estudio del tiempo, de la pobreza del tiempo que me gustaría que también lo pudieran ver, en donde empezamos a ver que la equidad no es igual para todos lados, no hay una igualdad, que también era lo que estábamos Súbelo hablando. ahí al chat, pues, para que compartirlo con, con tus Lo voy a compañeros si lo buscar, que es tienen. un estudio hace muy poquito que se hizo Fantástico. Siempre hay sobre que la compartir distribución esas de los cuestiones. tiempos. Y claro, yo creo que por ahí es súper interesante. Sí, claro que sí. También es súper interesante ver este tema de equidad, ¿cierto?, en los territorios rurales. Es súper distinto ver estas inequidades de género, tanto masculinas como femeninas, y en los distintos rangos etarios se ve muy marcado en las zonas rurales. Así es, Y como tremendo. también nosotros como profesionales en formación, también nos tenemos que hacer cargo de eso, de alguna u otra manera. Y seguir educando en esta materia. No es fácil, no lo es. Nosotros Es tratamos duro, de pues, es trabajar. duro darse cuenta de que... Es muy duro ver que un niño es criado en una zona rural con temas masculinos como los que han estado nombrando anteriormente, ¿cierto? Sí. Desde el formarse como hombre, de no llorar, y te Claro. vas a una zona un poco más urbana a estudiar y te encuentras con un shock cultural súper fuerte, es muy distinto. Entonces, yo por eso adelante había marcado y había escrito que es importante también mirar un poquito el territorio en donde se empieza a desenvolver el ser Claro. humano. Por En supuesto, donde... justamente por eso he puesto varias veces el ejemplo de las mineras en Chile. Exactamente. Porque el discurso minero es tan arraigado y que cruza Chile, porque sabes que Chile vive de la minería, y el discurso del vino, el discurso de la minería, del cobre, etcétera, son productos económicos de alto prestigio, ¿no es cierto? Entonces, como de alto prestigio, es producido por hombres mayormente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí en Chile, el minero, la minería es un trabajo muy cotizado, muy deseado, porque además tienen muchos recursos económicos. En cambio, en otros países la minería es como cualquier otro trabajo y más bien es un trabajo muy precario. En cambio, aquí es un trabajo deseado. Y por tanto, el discurso de la minería y el discurso del minero es un discurso dominante. Esas cuestiones hay que hacer los equilibrios, ¿no? Sí, y para cerrar, solamente también ver estas inequidades de género en los puestos de poder, ¿cierto? Que lo hablamos desde el empresarial, desde los trabajos, pero estas inequidades también las podemos ver reflejadas en organizaciones sociales, en donde las mujeres tienen una gran participación, pero los roles de poder, de decisión, son los que los toman los hombres. Y eso se ve muy reflejado a lo largo de muchas organizaciones sociales en donde la gran participación es por parte de mujeres, pero los puestos de decisión los tienen los hombres. Exacto. Y eso, para que veamos que esa inequidad no solamente pasa en el mundo empresarial, laboral, académico, sino que también pasa en estas organizaciones sociales de base, que son los que mueven. La política igual, acuérdate que tenemos una Exactamente. ley de cuotas. Sí. No es que sea así nomás que los hombres nos hayan dejado entrar a la política así nomás, sino Exacto, que han sido obligados. de hecho, muy interesante, ahí hay compañeras que están escribiendo que dicen que es muy difícil para las mujeres rurales seguir sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante también mirar este lado rural, que mayoritariamente Chile tiene una gran cantidad de territorio que es considerado rural. Eso, Jimena, muchas gracias. Está muy Francisco, interesante. quiero decirte una cosa, de que precisamente por eso este curso está pensado desde la periferia y no está pensado desde la centralidad. Muy bien. Está pensado desde la periferia y propuesto desde la periferia, porque yo estoy situada aquí en la periferia de Chile, ¿no? Puedo haber estudiado en mil y mil lugares, pero me he situado a investigar en la periferia de Chile, porque en estos lugares que producen tanto dinero,
no son suficientemente visibilizados, ¿no es cierto?, Exactamente. como lugares de producción de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Yep, exactamente. Sí. Muchas gracias. Sí, y ahí hay muchas Francisco, temáticas que son sí, hay súper mucho que interesantes de hablar, seguir así que hay que mirando. inscribirse en el curso nomás. Gracias. Chao. ¿Alguien más? Bajaron las manos. Sí, profe, para que podamos, en virtud del tiempo, terminar con la exposición y luego seguir con el sorteo para el certificado. Ah, ya, pero aquí terminaremos la exposición y le dejaremos a Catalina porque ya, ¿a qué hora ha terminado el curso? A las 9, ¿no? Ya son las 9:22. Catalina, Hola, espérame que tengo la cámara. Ahí sí. vamos cerrando entonces con esta última opinión. Catalina. Súper. Bueno, siento que el tema de la equidad es súper importante porque estamos hablando más como desde la vida adulta, pero también el sesgo que se produce con respecto a las oportunidades que tiene cada ser humano como predestinado ya desde que son pequeños. El tema de esto es para los hombres, esto para las mujeres son más empáticos, los hombres son más matemáticos, y la cantidad de estadísticas que tenemos de mujeres, por ejemplo, en temas de tecnología, de matemática y que terminan la carrera, siento que no es como por un déficit y se ha visto también en estudios de inteligencia o de desarrollo en esa área, sino el poco apoyo que se da. Y asimismo, ver cómo las mujeres nos adaptamos a este rol del proveedor, siendo también proveedoras, lidiando con la carga mental, más las labores remuneradas y no remuneradas que ejercemos, pero no asimismo, no hubo una adaptación por parte de los hombres con respecto a las labores no remuneradas, creando una sobrecarga muy grande a las mujeres, creándonos menos oportunidades de realizar tareas centradas en el presente, ya que estamos pendientes de 300 cosas al mismo tiempo. Claro. O por ejemplo, este mismo doble discurso que hay acerca de una equidad más verbal, pero por ejemplo en la práctica, no sé, cuando una mujer tiene enferma un hijo o una hija y se tiene que ir del trabajo, es mala mamá y es mala profesional. Y cuando a un hombre le toca irse del trabajo a cuidar a los hijos, la Qué buen mamá es mala padre. madre porque no lo está cuidando, el papá es buen padre porque lo fue a cuidar y el papá es buen profesional. Entonces, Claro. al final, ¿con qué estándares y con qué vara nos estamos midiendo? Y qué tanto es esta equidad que se está predicando mucho actualmente, sobre todo. Exacto. La equidad es una búsqueda, como decía Maximiliano, de alivio, de salud mental, de distribución de los recursos, de distribución de los espacios sociales e históricos, de trabajos reconocidos y prestigiados. Es decir, sería una sociedad mucho más armónica y con más democracia si pudiéramos lograr alcanzar unos niveles de equidad relativamente satisfactorios, ¿no? Catalina, mira, el tema de lo simbólico es súper importante. Lucy Irigaray, esta psicoanalista argentina, señalaba, por ejemplo, que hay un tema simbólico muy poderoso, viste que dije recién, las mujeres con ideas cortas y cabellos largos, las mujeres Freud, por ejemplo, las mujeres con poca capacidad administrativa porque tienen una moral chiquitita, Histéricas, histéricas, por ejemplo, neuróticas. y además porque San Pablo decía que éramos contaminantes y toda esa cuestión se ha traspasado en la cultura hasta el día de hoy. En las minas dicen, en los barcos, los pescadores o las minas, que no deben entrar mujeres porque la mina se pone celosa y hay derrumbes. Hay mareas que se llevan a los pescadores cuando hay mujeres en el mar, es decir, una cantidad enorme de creencias, mitos, leyendas que ponen a la mujer fuera de la escena pública, ¿no? Fuera del trabajo, fuera del lugar donde está la acción. Entonces, pero eso en términos de carga, carga más al hombre con trabajo, lo carga con la responsabilidad del proveer solo, lo carga con la tensión permanente del control del comportamiento de las mujeres, lo carga con la necesidad permanente de tener erecciones sexuales porque si no, no es suficientemente hombre, etcétera. Es decir, lo recarga de una cantidad de mandatos
que el hombre tiende a deprimirse, a alcoholizarse, a drogarse, a estar insatisfecho y frustrado. Porque hicimos un estudio grande aquí a los mineros, le hicimos una gran encuesta y lo que ellos mayormente señalan de su emocionalidad es la soledad. La soledad, la incomprensión, la frustración, esos son sentimientos que están permanentemente y entonces se ponen en mayor riesgo cuando hay personas que están con esos estados mentales trabajando en lugares de alto riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a comprender la masculinidad y a trabajar con estas masculinidades que tenemos en el entorno, ¿no? Porque estamos en Latinoamérica y nos va a costar mucho. Así que hay que seguir estudiando. Yo creo que lo dejamos hasta acá para que podamos entrar al sorteo, Valentina. Sí, muchas gracias. Queremos agradecer la participación de todas y todas también en este seminario y obviamente también agradecer a Jimena por su excelente exposición.